¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al episodio 100 de Confinado en Casa. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras todos los días disfrutando de la magia de la vida. Ya lo sabéis, la vida puede ser maravillosa. Apuntadlo bien. Episodio 100, como os decía, muy importante este episodio. Por muchos motivos. Primero, porque llegamos a un número mágico. Porque hemos estado 100 días de manera consecutiva compartiendo experiencias. Y porque podemos decir que lo peor, en España al menos, que ya sabéis que es donde yo resido, lo peor de esta pandemia, en principio, está detrás. Y que si miramos hacia adelante, lo que viene o lo que debería venir es mejor, es menos dañino para la salud, ¿verdad? El virus debería ir remitiendo con algún brote de vez en cuando, cómo funcionan estas cosas, pero bueno, en principio debería ir remitiendo. 100 episodios. Empezamos compartiendo experiencias de estar en casa todo el día, qué se hacía, qué es lo que está pasando. ¿Os acordáis? Revisamos las estadísticas todos los días. Contagiados, fallecidos en España, en el mundo, en China, Italia. Anticipábamos el recorrido que iba a seguir. El virus no ha llegado a América, pero llegará. Llegó, lamentablemente llegó. Ya estaba, No había llegado de manera protagonista, de que estoy aquí, todos contagiados. No había llegado así, pero ya. Habían casos como en el mes de enero, pues seguramente en España también habían casos ya del COVID. Una vez pasamos aquella etapa inicial, ¿os acordáis de lo que os comentaba? Nos dimos cuenta de que el gobierno en España nos estaba mintiendo. Estaba, al margen de mentirnos, que lo hizo, ya explicamos el porqué y ahora haremos un breve resumen, estaba demostrando su más que evidente incompetencia para gestionar algo más allá de la normalidad, del día a día de un gobierno que es elegido por la sociedad y que, bueno, ve pasar los días como yo puedo ver pasar las mariposas en el campo. Les pusieron un pequeño problema o un gran problema, según se quiera mirar, y no estuvieron a la altura, como no están a la altura a día de hoy. Y repito lo que he dicho tantas y tantas y tantas y tantas y tantas veces. Esto no va de partidos políticos, ni de ideologías, va de gente incompetente. Porque seguro que en el Partido Socialista Obrero Español, que es el que en estos momentos ganó las elecciones y que ostenta el poder en España, seguro que en sus bases hay gente que está preparadísima para ser político. Seguro. Político, política. Seguro. Pero los que están, no. Los que están preparados para mirar su ego, para mirar su currículum, para hacer crecer su figura, quedarse en la poltrona, cuidar la cartera en el presente y en el futuro. Para eso sí que están bien preparados, para poquita cosa más. Todavía recuerdo allá por el mes de febrero y antes de que llegase de forma oficial la pandemia y que nos confinaran, como decían, cuando ya era evidente, nos decían que España estaba preparada, que no había nada por qué preocuparse, que teníamos los recursos para hacer frente al coronavirus, a una pandemia. Todo esto está en la hemeroteca, lo decía el ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa. También estaba por ahí Fernando Simón, molestando. Una de las cosas que peor me sabe es que hay gente, y gente influyente en la sociedad, porque, bueno, pues tiene un papel protagonista, ya sea porque aparece en la televisión o porque es deportista, por el motivo por el que sea, que aún así, aún sabiendo todo lo que ha sucedido y todo lo que sabemos todos, ¿verdad? Porque es público, porque es notorio, siguen defendiendo a estas personas. Tuvimos una etapa dura en la que yo, bueno, que en realidad no la he dejado, pero hubieron unos días en los que me centré exclusivamente en explicar todas las cosas erróneas que estaba haciendo este gobierno, el gobierno que preside Pedro Sánchez, que tiene a un ministro como Pablo Iglesias, a un vicepresidente, perdón, a una ministra como Irene Montero, que es la mayor vergüenza que podemos tener, o una de las mayores vergüenzas que podemos tener en este gobierno.
por las cosas que dice, por sus planteamientos, pues, sobre todo en esta etapa de coronavirus. A Marlaska, que no hay quien le entienda, ¿no? Sus decisiones son una incógnita por completo. Es un juez que por algún motivo ha llegado al gobierno, que cada uno saque las conclusiones que quiera sacar. Aquella efervescencia dura, estaba yo como que saltaba la mínima, y lo sigo estando, pero lo disimulo mejor, porque ya han pasado muchas semanas, y te acostumbras incluso a la incompetencia, te acostumbras a todo, a lo bueno y a lo malo, en este caso a lo malo. En aquel momento nos dimos cuenta cómo nos estaban colando unas mentiras comerciales que asustaban, ¿os acordáis? Después de todo aquello, de las mentiras iniciales, de la gestión de la pandemia, llegó cuando nos dimos cuenta que no habían recursos, y cuando no habían recursos sanitarios, materiales básicamente, habían que comprarlos y era muy tarde, el mercado estaba revolucionadísimo y el gobierno español pues empezó a comprar sin saber cómo hacerlo, sin tener aparentemente contactos, empezó a utilizar empresas que no se dedican o no se dedicaban, y creo que no se dedicarán, a la intermediación con este tipo de productos, pero curiosamente aparecieron una serie de empresas que de la nada, que algunas incluso sin facturar y sin declarar y prácticamente desaparecidas, y algunas de ellas incluso sin empleados, obtenían contratos millonarios para comprar mascarillas o bastoncillos, de estos que se utilizan para los PCR y otros test. Uno de los puntos álgidos en aquel momento fue cuando el gobierno español compró unos test rápidos, concretamente fueron 649.000 test rápidos, al precio que después se descubrió de 26 eurazos cada test, lo cual a la mayoría de nosotros nos indignó, nos quedamos un poco pensativos, diciendo, ¿ese trozo de plástico con un reactivo realmente cuesta 26 euros? Ya parte de la prensa más objetiva, la prensa que no recibe dinero por parte del gobierno, ni subvenciones, ni contratos publicitarios directos o indirectos, esa prensa que se lo tiene que currar, que tiene que decir la verdad para llamar la atención, vaya. Pues esa prensa, varios medios, nos alertó de toda esta trama extrañísima de lo que se estaba pagando por unos productos sanitarios. Yo indagué y pregunté y llamé personalmente y descubrí los precios de empresas certificadísimas a nivel internacional, también obviamente por el gobierno chino para la exportación, empresas que podían exportar su producto a España, el test rápido. ¿Y cuánto costaban esos productos? Desde 4,5 dólares hasta no llegaba a 10 dólares. Esto es lo que cobraban las empresas fabricantes en China, que es donde estaba comprando España y todo el resto de países prácticamente. ¿Cómo es posible que del precio de venta de la fábrica en China, que pongamos una media de 7 dólares, 7 dólares y medio, 6 y medio, es igual, 7 dólares. ¿Cómo es posible que de esos 7 dólares como precio medio nos vayamos a los 26 euros que pagó el gobierno español por test a esta empresa intermediaria? ¿Cómo es posible? Esos 19 euros, 20 euros de diferencia para hacer números redondos. ¿Cómo es posible? Esto es lo que no se ha explicado. Estos detalles son los que nos explican, pero este simplemente es un ejemplo. Hay muchos y muchos y muchos de esas características, pero al margen de los precios, que evidentemente nunca descubriremos qué había detrás de las decisiones que se tomaron, resalta la falta de capacidad de los responsables del gobierno español para comprar los productos sanitarios, los materiales que tanto se necesitaban. No fueron capaces como gobierno, de llamar al gobierno chino o a las fábricas chinas y realizar las compras. ¿Era un momento complicado? Seguramente sí, seguramente lo era, pero no lo hicieron nada bien. No se pusieron de acuerdo con Europa para hacer una compra centralizada sin que nadie se peleara.
no fueron capaces de ganar la batallita por ellos mismos, dado que Europa no se unía, pues por ellos mismos. Lo hicieron todo muy mal, muy mal. Ya no hablo del dinero, hablo de cómo lo hicieron. Y todo está en la hemeroteca. Si os interesa, podéis hacer las búsquedas en Google y encontraréis toda la información. A partir de ahí ya fueron avanzando las semanas, la desescalada, los miedos, el relato mentiroso del gobierno. Evidentemente, un gobierno tan incompetente, repito, no hablo ni de partidos políticos, ni de colores, ni de ideologías, hablo de las personas que están gestionando. Un gobierno, repito, tan incompetente, tenía que crear un relato, y son muchos, porque básicamente son dos partidos, PSOE y Podemos, los que están en el gobierno, y cada día nos han bombardeado a declaraciones vendiendo mentiras por verdades. Nos querían convencer, y de hecho para una parte importante de la sociedad, es como dice el gobierno, les han comprado la mentira, lo cual yo me quedo estupefacto, sorprendido, no doy crédito cuando hablo con personas y me hablan bien de la gestión. Es que es muy difícil, es que esto nunca había sucedido antes. Bueno, ya, es mentira, sí que había sucedido antes. ¿Por qué os creéis estas mentiras tan grandes? En China ya había pasado, ya estaba pasando, ya lo estábamos viendo, pasó en China, en Singapur, en Corea del Sur, en el norte no lo sabemos, Japón, Irán, Italia, ya lo sabíamos, sí que había sucedido antes. En un mundo global nos enteramos de todo. Por lo tanto, no podemos comprar. Es que no lo sabíamos. ¡Ah, qué pena, pobrecitos! ¡Qué mal lo han pasado! ¿Cómo que qué mal lo han pasado? Son unos incompetentes. Y ya está. Y no pasa nada por decirlo. No es ningún insulto. Es la descripción en una única palabra que mejor se ajusta a lo que hemos visto. Un gobierno que no ha sabido gestionar una pandemia porque son unos incompetentes y otras cosas que no voy a entrar. Como os habréis dado cuenta, todavía no he mencionado lo que ha sucedido con nuestros mayores. Para aquellos que no habéis visto otros vídeos, ya os lo explico así brevemente. El gobierno español ha marginado, ha discriminado a las personas mayores, no protegiéndolas, primero, y cuando tenían el virus, apartándolas. Por ejemplo, en las residencias, que es donde en muchos casos podríamos utilizar la palabra confinamos a los mayores, en residencias putrefactas, muchas de ellas, que dan vergüenza, que son tristes, grises, apagadas, que los trabajadores no están ahí por gusto, porque les faltan recursos, porque no están con unos protocolos claros que tienen que hacer lo que tienen que hacer, que tienen que ir a trabajar con unas personas que no lo están pasando seguramente muy bien. Y yo he visto residencias que dan asco, las residencias y los trabajadores. Evidentemente hay otras que no, pero en España al menos está así la cosa. Con las residencias es un desastre. La mayoría son, bueno, la mayoría, hay muchísimas privadas y las privadas buscan el money, como es habitual, y se entiende, estamos en un mundo capitalista, básicamente, y estamos acostumbrados a que en el capitalismo hayan cuestiones morales que se pasen por alto. Hablamos de muchas, pero esta en concreto de los mayores es como si nos sobrasen. ¡Iros a la mierda que nos sobráis! Es lo que percibo. Y en esta pandemia lo hemos visto, el gobierno ha pasado de ellos. Y han muerto decenas y decenas de miles, reconocidos y no reconocidos. Decenas y decenas y decenas de miles abandonados, marginados. Y como estábamos en un estado de alarma, es decir, todo el poder quedó centralizado en el gobierno central, aunque las autonomías, los gobiernos autonómicos, tenían la capacidad de gestión de las residencias, si el gobierno central hubiese hecho su trabajo, que era muy simple, comprobar que en las residencias las cosas se estaban haciendo bien, pero es que no lo hicieron y por lo tanto el caos se apoderó de las residencias y la muerte llegó a estos inhóspitos lugares. Es triste decirlo así, claro, pero yo sí que hago 100% responsable al gobierno central, o pongámoslo de una manera diferente. Cuando tú asumes el mando único, la gestión única, todo, el poder lo tienes tú,
Tú tienes que asumir toda la responsabilidad y no distribuirla. Tú eres responsable. En el caso de las residencias, la persona que tendría que haber dado la cara y haber hecho el trabajo que no hizo y haber sido responsable y haber sido competente fue Pablo Iglesias. Y para mí no lo fue. Que sí, que los gobiernos autonómicos también tenían la capacidad de gestionar, pero en un estado de alarma el gobierno tiene que garantizar a todos sus ciudadanos que todo funciona bien, y no lo hizo, y les dejó tirados, marginados, discriminados. Curiosamente, la palabra discriminación ha cogido fuerza en esta pandemia. Yo recuerdo lo que sucedió con George Floyd en aquel lamentable episodio, una escena horrible en la que un policía le ahogaba con su rodilla, ¿os acordáis? Policía blanco y persona negra. Una vez más vimos las imágenes terribles y se habló de discriminación. Y yo aproveché en aquel momento para primero unirme a la causa de George Floyd, porque solo faltaría que no nos uniéramos todos, pero también decir que hay muchas discriminaciones que no debemos tolerar, y una de ellas es que se discrimine a los mayores simplemente por la edad, como ha hecho el gobierno español. En los últimos 2 días me habéis enviado muchísimos links sobre noticias en las que se explica que el gobierno español continúa marginando y discriminando a los mayores, porque ahora que ya los hospitales recuperan la actividad y que los quirófanos irán a full, se va a dar prioridad a unas franjas de edad que precisamente no son las que superan los 60 años. Es asqueroso si esto se confirma, es asqueroso. La vida es la vida y no se puede diferenciar entre unos y otros. Unos pensarán que, bueno, pues que un padre o una madre de 40 años, pues que les dará más pena que una persona de 70. A mí no, porque cada vida es importante. Cada vida es importante para la persona que la vive. Y si yo tengo que elegir en este mundo capitalista, en esta sociedad que hemos de admitir es egoísta, pues yo, si tuviera 70, 75 u 80 años y tengo que decidir entre me quedo yo el respirador o se lo queda el padre 40 años, pues iré yo primero. ¿Es así? Habrán personas que no, y les admiro. Sí, les admiro profundamente, pero yo no lo voy a admitir. Si yo he llegado primero, lo quiero para mí. Que mi estado es más débil, pues cuídame antes. Esta otra persona, que es más joven, estará más fuerte y sin el respirador tendrá más opciones de sobrevivir. Pero con la vida no se juega. Por otro lado está el tema de los doctores, que durante esta pandemia me he quedado como perdido con el poder que les querían otorgar en un momento dado los doctores. Vamos a ver, los doctores son personas que han estudiado y memorizado muchas cosas y que se especializan en cositas concretas, en la rodilla. Por ejemplo, yo opero rodillas, yo opero codos, yo temas de oncología, yo temas... Vale, pues perfecto, muy bien. Con la experiencia, con los años, van perfeccionando las técnicas, las decisiones, aparecen nuevas tecnologías que ayudan a la causa. Lo mismo que sucede con la fontanería o con la construcción o con el marketing. Hace 50 años no existía el marketing online, no existía Google. Ahora sí, y el marketing tiene otros componentes. Una de las cosas que menos me gustaron fue cuando se les daba a los doctores el poder de decidir. Tú decides quién vive y quién tiene menos opciones de vivir. Tú vas a repartir. Eso es inadmisible. Los doctores no tienen por qué ostentar este poder. Tiene que haber un protocolo. Tiene que existir un protocolo bien claro que determine cómo se toman las decisiones. Y los doctores no tienen que formar parte de este protocolo. En todo caso, pueden jugar un rol específico en determinadas circunstancias en las que tendríamos que definir. No voy a poner ejemplos. No me gustan los ejemplos. En este caso, los doctores tienen que curar, sanar, cuidar a los pacientes. Tienen que centrarse en ser competentes en su materia. Es decir, salvar la vida de todos aquellos pacientes que están bajo su gestión, bajo su supervisión.
Ellos ofrecen un servicio. Tienen que estar trabajando muy duro los doctores, tienen que ser educados, respetuosos con los pacientes, tienen que ser competentes, pero no tienen que tener ningún poder más allá de las decisiones médicas optimizadísimas en cada caso. Con los años hemos visto como hay profesiones que hemos ido bajando los humos, pero todavía hay otras profesiones que viven en el aire, infladas. Me sorprende. Hace 25 años el que trabajaba en una oficina bancaria era el banquero. Ahora pues bueno, pues ya no es así. Bueno, pues trabajas en el banco y el otro trabaja en la tienda de telefonía móvil y no pasa nada. Tú vendes teléfonos, tú vendes seguros, ya está. No hay más. El que arregla las arterias para que pase la sangre es equivalente al que diseña y arregla las tuberías y los desagües para que pase el agua con los desechos. Sí, es cierto, la salud, la salud. Todos somos temerosos cuando tocamos temas de salud. Solo faltaría que no lo hiciéramos. Pero bueno, este fue otro tema conflictivo y ahora parece que, según estas informaciones, en los hospitales se va a priorizar ciertas franjas de edad, algo que a mí, sinceramente os digo, me da un asco terrible, porque no es justo. Hay que priorizar a aquellas personas que tienen más gravedad o que hay más urgencia, no por la edad. Y nos tenemos que quitar de la cabeza esta idea que se han empezado a decirme que es que los padres son padres porque han decidido tener hijos. Y porque esas personas hayan decidido tener hijos, no tiene que afectar a otras personas que o no los tienen, o los tuvieron hace muchos años, o lo que sea. Pero es que no puede afectar. Es que pobrecitos. ¿Pobrecitos de qué? Cada uno es pobrecito de sí mismo. De sí mismo. Y si no pensáis, los que seáis más jóvenes, algunos de vosotros pensaréis, pero es un planteamiento, un punto radical. No, no lo es. Pensad en vuestros padres. ¿Qué pensaríais si los marginan? Pues es que hay un padre ahí de 37 años que... Es que... Perdona, mi padre está ahí y le vas a cuidar. Le vas a cuidar porque él llegó antes y porque él necesita también el respirador. Y es lo que tenéis que hacer. No puedo entrar en más detalles, y me da mucha rabia, pero no puedo entrar en más detalles sobre la cuestión esta que planteáis de lo que va a suceder a partir de ahora en los hospitales con las diferencias de franja de edad. ¿Qué va a pasar otra vez lo mismo? Que parece que sí, puede ser, pero es que no he encontrado la información, no he podido confirmar esas noticias, son todo suposiciones, recortes, pero no puedo entrar. Ya os digo, si eso se cumple, me parecerá fatal. Lo he dicho ya en muchas ocasiones, pero no puedo entrar a dar los datos de si esto, de si lo otro, si el gobierno, porque es que, claro, el gobierno ha ido aprendiendo. Es un gobierno incompetente, pero aún así aprende. Y ya sabe que mejor que vendernos un relato mentiroso, ficticio y falso, es mejor que desde el principio ya escondan la verdad y que no hayan filtraciones o que éstas sean las mínimas y así los problemas posteriores serán mínimos también. Qué asco me da esta gente que está en el poder. Han discriminado por edad. Han muerto decenas de miles de personas y ellos siguen con la mentira. Siguen sacándose el muerto de encima, nunca mejor dicho. Quieren responsabilizar a otros cuando en el estado de alarma el gobierno central es quien tiene todo el poder y quien tiene que velar por todos los intereses de la sociedad que les paga los impuestos. Ahí está el tema. Pero es que es muy fácil repartir responsabilidades cuando ellos la quisieron todas. Y si no queríais asumir la responsabilidad, haber dejado que los gobiernos autonómicos fueran responsables 100% de algunas cuestiones, las residencias, bueno, pues ya, por ejemplo, en este caso, no hubiera sido vuestra responsabilidad, pero entonces no haya estado de alarma, porque en ese estado de alarma es el gobierno quien tiene que velar, que interesarse por lo que está sucediendo, no puede desaparecer. No puede hacer oídos sordos. Bueno, venga, llegamos al final del vídeo. Un vídeo resumen, un vídeo interesante, creo. No sé cuánto tiempo llevamos, pero intuyo que el vídeo este está siendo extenso, pero es que es el número 100. Hay que aprovechar el número. Como os dije, a partir de este episodio no voy a publicar
vídeos diarios. No lo voy a hacer porque ahora la pandemia está debilitada, ya hemos entrado hemos acabado el estado de alarma en España, que respecto a la anterior semana yo no veo mucha diferencia, pero bueno, se puede viajar, entran turistas un poquito y tal, pero bueno. Lo que haremos es algunos vídeos periódicamente, cada 2, 3, 4 días, iremos comentando algunos detalles en esta colección de Confinado en Casa que a mí me ha parecido que teníamos que hacerla, que no ha sido fácil, que han sido muchos días, vídeos muy largos en muchos casos, pero que aunque Planeta Deporte es un canal de deportes, como os he dicho en muchas ocasiones, sí o sí tenemos que estar en estas situaciones compartiendo lo que sucede en nuestra sociedad, que por algo somos parte de ella. Sí, hablamos de deporte y nos encanta el deporte, nos lo pasamos muy bien con el deporte y cuando acabe este vídeo grabaré vídeos de deporte. Del Barça, del Madrid, de la NBA, de boxeo, de tenis, de diferentes deportes. Ya veré de qué hablaremos. Pero cuando tenemos una circunstancia, como ha sido esta, una crisis sanitaria, una pandemia global, hay que centrarse también en estas cuestiones y hablar de ello y generar debate. Y seguramente en muchos casos no estaremos de acuerdo, pero es que eso no es tan importante. Lo importante es que hablemos y que seamos capaces de olvidarnos de colores, de ideologías y de partidos políticos y que analicemos lo que están haciendo quienes están gobernando en este momento. Y después ya se tomarán decisiones. Dicho esto, lo dejamos aquí. Volveré en 2, 3, 4 días con el episodio 101. Pero de momento hemos llegado al episodio 100, lo cual es espectacular. ¿Quién lo iba a decir? 100, ¿eh? Disfrutad y cuidaros. Chao, hasta luego.